Entidades complejas y formación de sujetos en la política, el papel del discurso, por Alba Meraz, Alejandro Roberto. El discurso es un producto emanado de circunstancias históricas y eventos sociales concretos. Las prácticas discursivas tienen léxico, valor, estilos retóricos con los que podemos formular demandas, hábitos y verdades. También hay elementos ideológicos producidos, reproducidos y articulados, funcionando como sistema de creencias usados para entender y actuar en el mundo. Producen y reproducen modos de pensar, de hacer, de manipular, reordenan la gramática social, el estilo y la acción. Su poder reside en forjar lenguajes y códigos que organizan el flujo de información. Signos. Comunicación de valores, propósitos, estrategias, entes colectivos emanados de luchas provenientes de los movimientos sociales. Son síntoma de la reorganización del mundo globalizado e hipermodernizado, sujetos políticos y escenarios complejos. Las organizaciones de la sociedad civil tienen rasgos peculiares, mantienen una dinámica de coyuntura conjunta al cambio en la estructura social. El trabajo está dividido en 3 momentos. Discursos y dimensiones del habla. Las relaciones discursivas, es decir, las relaciones que nos permiten hablar de sus prácticas, las cuales comienzan por referirse a un tema prioritario, los derechos humanos, tienen 4 principales ejes establecidos. Existen 2 tipos de actores. Martin Luther King fue un activista y pastor que luchó pacíficamente contra la discriminación y segregación racial en los Estados Unidos. Este defensor de los derechos civiles para los afroestadounidenses es considerado uno de los mayores líderes de la historia del siglo XX. En 1964, con 35 años, recibió el Premio Nobel de la Paz. En 1955, año en que inicia su lucha contra la segregación racial a raíz del arresto de Rosa Parks, una mujer negra que se negó a ceder su asiento en el transporte a un hombre blanco. Según las normas en los estados del sur, los negros solo podían sentarse en la parte trasera del autobús, si los asientos del principio o del medio no eran requeridos por algún viajero blanco. King decidió iniciar una protesta no violencia en contra del racismo que sufrían los afroamericanos. La influencia que tenía como pastor lo llevó con éxito a que su sugerencia hacia la población negra de no utilizar el transporte público tuviera impacto, pues un año después de este boicot se declara ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad. A raíz del boicot contra el sistema de autobuses en Montgomery, Martin Luther King ganó fama a nivel nacional junto con su lucha contra la segregación racial y obtención de derechos civiles. En 1963, Martin Luther King, junto a 250,000 personas, marcharon por Washington para pedir por mejoras en las condiciones de vida y la integración de la población negra del sur del país. En esta protesta recitó su discurso I Have a Dream. En él, principalmente exige justicia y libertad a la que tenían derecho como ciudadanos norteamericanos. Es un discurso esperanzador, que busca una sociedad justa, promoviendo los valores de la igualdad y la fraternidad para toda la población estadounidense, exigiendo reconocimiento de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad afroamericana. El discurso de Martin Luther King contiene alusiones bíblicas, habla de Dios y contiene ecos de la Declaración de Independencia, los derechos inalienables a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este discurso, símbolo de no violencia y de justicia racial, mantiene visión radiante de esperanza de lo que podía ser América. El poder de su discurso procede de su impecable oratoria y la manera en que conectó con sus espectadores, capacidad que fue desarrollando a lo largo de su vida.
Logra a través del discurso transmitir la importancia de sus argumentos con su léxico lleno de demandas, ideología y signos, los cuales son las redes de comunicación de propósitos, valores y estrategias de entes colectivos que provienen de movimientos sociales como este. El movimiento va más allá de un solo discurso o un conjunto de palabras. Hace evidente el nivel de racismo en la sociedad estadounidense que se enfrenta a un movimiento de justicia y equidad. El reclamo va acompañado de un valor altruista, desinteresado y de sacrificio. Esto le da éxito y aceptación al discurso, el cual fue capaz de tener incidencia efectiva, es decir, paralocutiva. Y en lo locutivo, el movimiento queda como algo bueno en su sentido ético-social. Si hacemos un análisis desde la utilización del discurso de manera política, el objetivo de Martin Luther King no reside para nada en la toma de poder. Aun si hace uso de un poder social, este lo ocupa por ser el principal motor de cambio, pues se crean puentes de comunicación que se difunden por los medios de comunicación existentes y que hace visible la problemática que sufría la comunidad afroamericana, haciendo que más personas se unieran a su movimiento pacífico y que eventualmente, en colectivo, fueran tomados en cuenta y con los mismos derechos que un ciudadano blanco estadounidense. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today
I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. La captación del discurso de Martin Luther King fue excepcional. Esto lo podemos analizar a partir del texto de Alba Meraz. En este se tocan ejes importantes en las relaciones discursivas, las cuales utilizaremos para ejemplificar el alcance e importancia del discurso de Luther King, para que el movimiento lograra influir en las decisiones de índole público. El primer eje dentro del discurso es la identidad y densidad social, las cuales no son únicas ni declaradas expresamente, aunque ciertamente se reflejan en demandas particularizadas hacia un estrato u organización social definida. Es decir, aunque el discurso de Luther King iba dirigido principalmente hacia la comunidad afroamericana y a la defensa de sus derechos, su habilidad discursiva no excluiría ni atacaría directamente a la comunidad anglosajona. De esta manera, este movimiento buscaría más bien la heterogeneidad de sus simpatizantes, tornándose en un discurso de paz para el país. En segundo lugar, el discurso no apunta hacia el dominio pleno o la monopolización de este, más bien su rango de intervención e interacción es versátil, por lo que se da pie a la mediación y a las estrategias políticas, por lo cual la capacidad de influencia en el poder público mayormente se ve reflejada en un sistema de partidos o en el Parlamento. Tal fue el caso del movimiento de paz dirigido por este personaje, en el cual se hicieron evidentes los cambios en la Constitución de los Estados Unidos, con la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles en 1964 y la aprobación de derecho de voto en 1965. También, el discurso se encarga de expresar la presencia de falta de participación de un sector de la sociedad en la vida pública, así como el deterioro de los derechos sociales, por lo que se hace visible para la ciudadanía y las esferas de poder temas y conflictos poco tematizados, creando así nuevos espacios de discusión y concientización sobre el movimiento social. Yo tengo un sueño, el famoso discurso de Martin Luther King, le abrió las puertas para expandir su movimiento en busca de derechos civiles de los afroamericanos y de la paz de manera internacional, haciendo visibles problemáticas cotidianas en Estados Unidos y logrando que los ojos de otros países lo voltearan a ver. Este personaje influyó en gran medida hacia un cambio en las leyes, injustas para estos años, pero principalmente logró un cambio cultural en la sociedad. Esto lo logró sin duda con la muy buena utilización del discurso como herramienta política.